mensajes. eh, está grabando. Bueno, sabéis, yo os lo recuerdo, yo no sé leer cartas, no sé hacer ese tipo de cosas, pero lo que sí sé que le pido, pues mensajitos y demás, ¿no? Entonces, pues les pedí para todo el grupo unos cuantos mensajes y lo que me han dado es un mensaje del Arcángel Gabriel y es que el plan divino no falla, ¿vale? Entonces, pues que lo tengamos presente. Y otro que también han dado es que la traición es el peor nivel de deslealtad y que nos entreguemos al Arcángel Rafael. Esos son los mensajes que me han dado para todo el grupo. Bueno, pues el tema del que voy a hablar es bueno, de las sombras, el cómo trabajarlas. Aunque el hablar de ellas, estando a una gran maestra como Pilar, que nos ha hablado durante todo el tiempo, sí, sí, no digas que no, porque es cierto, durante todo este tiempo, Pilar nos ha enseñado muchísimas cosas sobre las sombras, con lo cual yo no os voy a repetir, o probablemente os repetiré muchas cosas, pero yo os voy a hablar sobre cómo yo he trabajado sobre ellas, ¿vale? Evidentemente, yo soy educadora social, entonces he tenido pues una gran ventaja, porque pues desde mi experiencia, desde mi profesión, tengo muchísimas herramientas para trabajar, pues digamos que eh, digamos que esta parcela que tenemos las llamas, por decirlo de alguna forma, aunque en otro ámbito, sin ser las llamas, también se trabajan las sombras, ¿no? Que es nuestro interior. Lo que pasa es que no le llamamos sombras, no se le llama sombras, sino el trabajar el interior de la persona. Entonces, vamos a trabajar, lo que se suele trabajar es desde el comienzo, desde que somos niños pequeños. Entonces, yo os voy a decir, a lanzar una pregunta. ¿Vosotros creéis que sois personas perfectas? Por favor, me gustaría que empezaseis a poner respuestas aquí en el chat y me gustaría leeros. ¿Creéis que sois perfectos? Personas perfectas. Chin, chin. O es que a mí se me ha atascado el chat o nadie escribe. O es que es una pregunta, he lanzado una pregunta un poco, Están vale. escribiendo, se te ha Soy atascado el chat perfectamente porque están imperfecta, escribiendo. no soy perfecto, no, 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 perfectas no. Vale, perfecto. Ah, sí. Jolines, Pilar, tela. Vale, bien. Me explico, porque Vale. dentro de mis cosas soy perfecta tal y como soy, con mis cosas negativas y con mis cosas positivas. Esa es mi explicación. Vale, perfecto. Sí, bueno, para Dios sí. Eh, sí, esa sí que es una buena respuesta. Evidentemente que para Dios sí somos perfectos. Dentro de nuestra imperfección, para Dios evidentemente sí que somos perfectos así tal como estamos, aunque nosotros creamos que no somos respuesta, o sea, no somos perfectos. Ahora os voy a dar os voy a lanzar otra pregunta. Muchas veces, aunque creamos que no somos personas perfectas, ¿por qué creemos o por qué nos avergonzamos de nuestra imperfección? Escribir ahí. Porque muchas veces si nos avergonzamos de nuestro procedimiento o más de nuestro proceder, de nuestra imperfección, de estos
pequeños tics que tenemos o de estas cosillas que nosotros tenemos. ¿Por qué nos avergonzamos de eso? Porque idealizamos a otras personas, correctos, pero pensamos que son perfectos, sí. Educación, creencias culturales, sí, una mezcla de eso de la educación, de las creencias culturales, sí. Me han marcado mucho de chica mis imperfecciones. Hoy estoy sanando todo ello. Exacto, correcto. Es que es una de las cosas que tenemos que sanar. Y aparte, es que todo esto son creencias irracionales que nos meten desde que somos pequeños y pequeñas. Entonces, y son, aparte de creencias, porque no sé si sabéis que ya desde que nacemos ya nos visten rosa, azul. Tenemos que vestir, nos ponen pendientes, nos visten de una manera, tenemos que pensar de una forma, tenemos que ir a unos sitios, tenemos que ir a otros. Son creencias que tenemos que ir de una forma o tenemos que estar, no te sientas así, no te comportes de esta forma. Son creencias que vamos, a medida que vamos creciendo, pues tenemos que tener ciertos comportamientos. Entonces son educacionales, tanto en la familia como de la sociedad. Entonces eso se va implantando en nuestro cerebro, pues que tenemos que muchos de ellos pues no son correctamente o políticamente correctos, con lo cual hay que modificar. Muchas de esas cosas nos cuesta modificarlos porque dañan, pues dañan evidentemente no solo a nosotros mismos, sino que dañan también en nuestro proceder, dañan a otras personas. Con lo cual tenemos que hacer esa modificación de conducta en nuestro ser, tenemos que ir, pero hacia atrás, es decir, empezando desde la infancia, no empezando desde la hora, desde empezar, pues desde ahora que soy una persona adulta, sino que tengo que empezar desde la infancia, ¿vale? Entonces, ahora os voy a lanzar otra pregunta. Por ejemplo, ¿sabéis de dónde vienen las sombras? Por ejemplo, ¿sabríais decir cómo comenzaron, de dónde vendrían? ¿Sabríais decir si es algo del inconsciente, del consciente, una mezcla o si es de la misma forma que es algo que, como dijimos antes, que es de la sociedad y de patrones heredados o de la cultura, sería del consciente o del inconsciente, o una mezcla? Como me gusta a mí hacer preguntas, Jolines. Soy preguntona. ¿Qué pregunta? Si creéis que las sombras nacen del consciente o del inconsciente, o de una mezcla. Compleja, sí, yo soy bastante compleja. Sí, es que de ahí mi profesión. Inconsciente. ¿Todos queréis que de una mezcla? ¿Todos pensáis que el inconsciente de una mezcla? Inconsciente. Inconsciente, yo creo que están en las dos partes. Compleja. Pues exactamente, es compleja. Una parte es del consciente y otra parte del inconsciente. Pero bueno, muchas de ellas se crean, la mayor parte se crean en la infancia, que se quedan ahí instauradas en el inconsciente. Evidentemente vamos creciendo
Y cuando somos unas personas adultas, pues al ser personas adultas vamos cometiendo, bueno, pues eso, vamos actuando de ciertas formas en donde sin querer o de formas que vamos actuando, recogemos de nuestro inconsciente esas partes de la infancia. A ver si os suena esto. Por ejemplo, un progenitor que a un menor en su infancia le retira el afecto y también pues la atención. Ese menor, cuando va creciendo en su etapa adulta, las emociones pues le va a costar muchísimo el emocionarse, le va a costar el que se abra emocionalmente a las personas e incluso no solo a los demás, sino en ciertas circunstancias. El que pueda, como dijo antes Chris, el llorar en un tanatorio o en ciertas, el poder abrazar a, pues, a familiares, o sea, en ese tipo de circunstancias. No sé si os suena esa situación. Eso sería una herida de abandono. ¿Os suena eso? Imagino, ¿no? Eso pertenece a las 5 heridas del alma. ¿Os suena eso? Eso también nos lo explicó Pilar y es una de las 5 etapas que tenemos que sanar nosotros. Son las 5 heridas del alma que tenemos que sanar. Imagino que os suena. Y muchas de nosotros tenemos que sanar el abandono, la humillación y todo esto. Pues esto es una de las heridas que se producen en la infancia y que tenemos que sanar y que quedan en el inconsciente y vienen otra vez cuando estamos en una etapa adulta. Bueno, pues esto hay que recogerlo. ¿Cómo? Pues ir a la infancia. ¿Vale? ¿Qué más hay que ir a la infancia? Etapas traumáticas. Trailan nos ha contado en ocasiones pues un episodio que ha tenido con su madre. Eso es un episodio traumático que ha tenido en su infancia. Probablemente no. Él nos puede contar que le ha quedado probablemente en su inconsciente pues cosas y que lo más probable que en su etapa adulta le han condicionado para el trato hacia algunas personas y que ahora pues está sanando. ¿Cómo se sana? Ir a la infancia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso son, pues eso, el trabajar las sombras. Se le llama sombras, pero eso es trabajar el interior. Y Trailan muchas veces nos lo cuenta. No solo que yo también lo hago, sino que tenemos otra persona en nuestro grupo, tenemos a Trailan que lo hace. Las personas que tenemos ciertos traumas, no solo son traumas no resueltos, sino que esos traumas no resueltos conllevan muchas veces a otras cuestiones, como por ejemplo baja autoestima, el poner límites, el no poner límites, el tener adicciones como alcohol, drogas, bueno, actos sexuales, a la comida, etcétera, etcétera. Adicciones varias, vamos. Con lo cual, no solo a experiencias traumáticas, sino lo que conlleva eso. Con lo cual, sería otras cosas a mayores a sanar. Es decir, tienes que sanar los actos traumáticos, sino también lo que conlleva lidiar
las acciones de límites, sino pues las adiciones, etcétera, 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 que son un plus a sanar más. Es decir, trabajo doble o triple. ¿Qué más? ¿Qué más nos lleva para trabajar las sombras? Pues la culpa. La culpa es otra de las cosas que por ejemplo, Cristina y Pilar seguramente que se lo encuentran en las terapias cuando se sana. Los ejercicios que en algunos que yo me he encontrado, pues es para sanar precisamente lo que es la culpa, porque es uno de los ejercicios más difíciles para realizar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no somos sinceros con nosotros mismos, porque es muy difícil. Exactamente. Aparte de ser de bajísima vibración, justo, pero es que nosotros somos, no somos, al realizar este ejercicio, no somos sinceros realmente. Es muy difícil el trabajarlo. No, exactamente. Es que no solo que te llevan a un abismo, sino que te llevan a sentimientos, o por lo menos yo cuando lo trabajé, a ver si a vosotros os pasó lo mismo, pero a mí es que me llevaron a sentimientos, pero totalmente contradictorios, desde rabia, odio, pero no solo contra otras personas, sino incluso contra mí misma. Pero yo creo que era más contra mí misma que contra otras personas. No sé si a vosotros os pasó lo mismo cuando lo hicisteis. Yo era más odio hacia mí misma cuando lo hice, de decir cómo pude permitir ciertas cosas, de cómo pude hacer esto, o por qué no hice esto, o por qué no lo hice de esta otra forma. O sea, los sentimientos más negativos eran más hacia mí que hacia otras personas. Y la verdad, pero eso cuando realmente fui sincera. Pero eso me costó bastante. Ojo, cuando era medianamente sincera, era, digamos que rabia hacia otras, o sea, las otras personas. Pero cuando realmente fui sincera, los sentimientos más negativos eran hacia mí, hacia mi propia persona. Eso sí. Entonces, eso es muy... Cuando os dé los ejercicios, eh, es para que los hagáis y seáis completamente sinceros. O sea, y cuando los hagáis, desde luego, por lo menos a mí me pasó, va a ser lo más liberador y sanador. Eso sí, luego después ya, durante un tiempo, vais a estar hechos un Cristo, una mierda. A mí por lo menos me pasó eso, pero luego después es súper liberador. La culpa, la vergüenza también se trabaja. Eh, Al trabajar todo esto, ¿qué se puede liberar? Por ejemplo, al trabajar todas estas emociones, a mí, al trabajar todas las sombras, por eso yo la mayor parte de las veces os pongo en el chat que estoy hecha un guiñapo y porque me ataca a la salud. Entonces, como siempre estoy trabajando en todo esto, pues me ataca mucho a la salud. Sé que a otras personas también les suele atacar temas de ansiedad, insatisfacción, también depresiones. Depresiones sé que hay muchas personas que están con ello. A mí ansiedad, eso está al día, insomnio,
Trastornos digestivos también hay, intolerancias a todo tipo, alergias, inflamatorias pues, también. Entonces somos dos, más ansiedad e insomnio. También, sí, esas son lo más común. Ansiedad, insomnio, depresiones, inflamaciones con el intestino, eso también es, o sea, es lo más común que hay. Alergias también, fibromialgia, también encontré a gente con fibromialgia. Cosa que yo pensé que no se iba a dar en esto, pero sí me encontré personas con fibromialgia, sobre todo mujeres, ojo, mujeres con fibromialgia. Bueno, yo por temas familiares, bueno, pues eh, porque tengo hermanos con una enfermedad rara, entonces a mí pues también me toca algo, una parte. Entonces, pues eso, a mí me toca una enfermedad reumática y pues a mí me han trasladado a un pueblo costero y, y a mí también el clima pues me afecta bastante. Y bueno, pues eso, que me toca al trabajar todo este tema y encima el clima de este pueblo, pues me achaca muchísimo. Pero bueno, sigo trabajando en ello, no me achanto y que bueno, que si tengo que estar 3 días en la cama, pues estoy 3 días en la cama. ¿Que tengo que estar media hora? Pues media hora y ya está. O sea que hay que estar. Culpable de niña, que yo que me da la vida a mi mamá. Ya. Em, Algo así me pasaba a mí también. Pero yo con la muerte de ella, yo con su muerte. De hecho, hace poco hice una terapia de biofeedback y en la máquina le salió culpa al médico, así que imaginaros. Eh, pero bueno, yo te diría de trabajarlo. Vale. Pero una pregunta, María. ¿Tú sentías que ella te culpaba, tú lo sentías o ella te culpaba? Porque es muy distinto que ella te culpase a que tú lo sintieses. Las dos cosas. Vale. Pues entonces, claro, si son las dos cosas, hay que trabajar las dos cosas. Si es el sentirlo, sería distinto. Vale. Oka. Espera. Déjame anotar. Vale. De ella conmigo. Vale. Otra cosa es que ella te lo dijese o que tú lo sintieses. Pero bueno, ya te preguntaré. Si eso te pregunto por privado y te digo y te doy un ejercicio para ello, si te parece bien.
Embarazada. Es sanar, estamos, mira, es que te estábamos calentando la oreja, Trailan, porque también hablamos de ti, ¿no? De cómo, de que tú las heridas, tú tienes que ir para sanarlas, tú tienes, para sanarlas correctamente, ¿a dónde tienes que ir? A la fuente. ¿Dónde está la fuente? En la infancia. Tienes que empezar por el principio. Tú no puedes empezar como diría mi padre. Tú no puedes empezar la casa por el tejado, porque si no, el edificio se te cae. ¿Por dónde empiezas? Por los cimientos. Los cimientos, para sanarte a ti mismo, tú empiezas en la infancia. Entonces, de ahí yo puse un ejemplo y en ese ejemplo pues sonaba salían las 5 heridas de la infancia. Concretamente salía el abandono. Entonces era eso. Y luego puse ese otro ejemplo que te puse de ejemplo a ti también. Claro, es que es eso, Trailan. Es que es siempre desde la infancia. Siempre es desde la infancia. Claro, es que siempre todas las cosas, a ver, cuando sanamos las heridas, siempre lo tenemos, a ver, todo este trabajo siempre lo vamos a tener que hacer desde el amor, ojo, y aceptarlo. Aceptar las cosas siempre como nos viene. Para aceptarlo, sanarlo, o sea, digamos que mimar, por decirlo de alguna manera, cunarlo, como nos decía antes Cristina, nos tiene dicho muchas veces Cristina antes, y Pilar, que tenemos que abrazar las heridas, sanarlas, mimarlas, y para que luego aceptarlo y, y dejarlo ir y seguir un paso más hacia adelante y no volver hacia atrás, pero decir, vale, ya lo he integrado, me he enterado de que es así, ya está, ya me enteré de que, pues, ¿qué es? A, B y C, perfecto, pues con A ya me enteré que era A, perfecto. Lo he integrado perfectamente, estupendo, ya me lo he enterado de cómo es el paso A, estupendo, maravilloso, muy bien. Amén, perfecto, lo quiero, lo amo, estupendo. Pues muy bien, ala, yo te dejo ir, te quiero, para que A no vuelva a aparecer otra vez por mi vida. Y si vuelve a aparecer A por mi vida, pues yo lo recibo con amor, estupendo, maravilloso, y así yo puedo reaccionar de otra forma, porque si no los de arriba, como son unos, pues esos me lo van a volver a mandar para que me lo tenga que volver a tragar y yo tenga que repetir constantemente lo que los de arriba me manden. Y, y claro, si yo voy a reaccionar de la misma forma, me van a mandar A, B y C constantemente hasta que yo reaccione de otra forma. Y de ahí no voy a salir A, B y C hasta que tú aprendas de otra forma. Entonces es por eso que tú tienes que aprender de hacer las cosas de otra forma. Hacerlas con cariño, con amor y demás, pero sanándolo. Exactamente, claro, correcto, justo. A mí me pasó exactamente igual. A mí me, a mí fue infantil y en la edad adulta que me ha afectado no solo físicamente, sino psíquicamente y a mí me ha afectado, eh, pero sin que me diera yo cuenta, no, dándome cuenta. O sea, yo sí que sabía eh, qué pasos tenía que dar y dándome totalmente cuenta de lo que, o sea, es que sabía perfectamente lo que estaba pasando y lo que, no sé si era por mi condición heredada o
o porque luego yo, o sea, no sé por qué, pero yo sabía perfectamente por lo que estaba pasando y lo que tenía que sanar, eso sí, pero bueno, con quienes más daños nos hacen. Sí, exactamente. Y aseguro que se puede hacer. Yo cuando lo digo, eh, yo cuando lo digo, eh, me dicen que no saben cómo he podido hacerlo. A ver, eh, es que no quiero hablar más de la cuenta. Yo he recibido, sí, maltrato infantil, por no decir abuso, y la persona que lo hizo, eh, pues yo terminé cambiándole los pañales y sí he recibido perdón. Cuando estaba muriéndose, vino a pedirme perdón el mismo día de su muerte. Yo en ese momento sí me asusté porque aparte yo estaba acompañada de compañeros de vivienda. Eh, pero me asusté más por la persona que estaba a mi lado, porque cogí un susto de que mañana yo sabía quién era. Pero no había problema, porque yo poco antes, o sea, yo lo había perdonado. De hecho, le llevé a un sacerdote. O sea, y para mí era totalmente. Y le dije que tranquilo, que no pasaba absolutamente nada, que todo estaba perdonado. De hecho, tengo un tatuaje con las letras de las personas que, o sea, relacionadas con eso. Eh, y, o sea, y no tengo problema. Luego, el otro hecho, digamos que para cambiar de paradigma o de decir cambio de chip, también me hice otro tatuaje en donde es como si me abrazase. O sea, es de decir, como si esa persona me abrazase. Pero tú ves el tatuaje y no dices qué leches es. Bueno, pues significa que esa persona me está abrazando. Y yo me enfrenté. Y yo le dije que no iba a conseguir, y digo yo, es que va a ser la última vez que me vas a poner una mano encima, ni a mí ni a ningún hermano mío. Y digo yo, porque es que antes cojo una escopeta y te meto un tiro. Y me dijo que lo que veía en mis ojos era completamente, o sea, que yo le daba miedo y que eso lo había conseguido él. Entonces que le daba miedo y me pidió perdón. Y a día de hoy, o sea, nos llevamos bien correctamente. O sea, lo puedo abrazar, lo puedo besar, lo puedo. Y ya te digo, no hay problema, no tenemos problema ninguno. Y hay otras personas que piensan que por qué pude perdonarlo de la forma y me puedo acercar a él haciéndome el daño que me había hecho. Y cómo yo lo había sentido y cómo me he sentido, digo yo, porque tengo una capacidad de perdón y porque yo trabajé en mí de la forma que trabajé en mí. Si yo no hubiese trabajado interiormente de la forma que he trabajado, no pudiese haberlo hecho. Pero yo me siento orgullosa de haber trabajado en mí. O sea, porque si no, no sé, yo creo que el evolucionar es algo grande de las personas. Y yo creo que he evolucionado. Y Pilar me conoce desde hace años y creo que ya lo puedo decir. He evolucionado y bastante. Eh, Sobre todo desde el comienzo que ella me conoció. Evolucioné bastante y bastante. Eh, mm, claro.
Correcto, Tayla. Sí, bueno. Justo, soy una persona completamente diferente. Muchas gracias, Nikita. Gracias, Traila. Lo mismo te digo, pero es que es eso, que es eh, trabajar constantemente, porque he trabajado bastante. Eh, He trabajado mucho. Eh, a ver, que también he parado, pero puedo decir que he trabajado mucho. He trabajado en solitario, he trabajado con otras personas, he trabajado con terapeutas, sin terapeutas, con Cristina, con Pilar, con aquella, con la otra, con un montón de gente, pero he trabajado muchísimo, con esfuerzo, con decir, yo quiero esto, pues venga, voy, tiro para adelante y agárrate. Porque yo en este proceso no llevo ni meses ni tal, yo llevo muchos años. O sea, yo llevo antes de conocer a mi llama, yo llevo en este proceso creo que desde el 2016 comencé, cuando yo me sentía muy rara. Fui junto a una amiga que es psicóloga y le dije, mira, no sé lo que siento, es algo muy extraño y tengo la necesidad como de tirarme de un barranco para despertar. Digo yo, pero es como si estuviera en un sueño y necesito tirarme para un barranco y despertar de una vez, porque no sé cómo me siento ni cómo tal. Y tanto que hice algo conocí al que sería mi kármico y a la vez yo fui kármica. Y, y bueno, madre mía, lo que me ha pasado. O sea, y eso me llevó al cabo del tiempo conocer a mi llama. O sea, bueno, después de un montón de sucesos. Perder a mi madre, perder tal, bueno, perder trabajo, cambiar mi vida y luego conocer a la llama. Pero, pero ya os digo, y y fueron muchas cosas y me tiré, por supuesto, y eso fue tirarme de un santísimo barranco, lo que le dije a mi amiga. Exactamente, sí, es que es eso. Yo empecé, caí, me tiré del barranco y volví otra vez. Yo sí que, yo también fui al infierno, es que vi un montón de espíritus, burlones, no burlones, me los mandaron, a mí me mandaron de todo, me enterraron, no me enterraron, me volvieron ahí tal, me hicieron de todo y al final dije, a tomar por saco que tiro para arriba y os voy a dar por donde no veáis. Y, y aquí está, se hizo mucho más fuerte de lo que era. Porque es eso, que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Y si nos ponemos a sanar y hacer el trabajo que nos corresponde, al que venimos a hacer, nos convertimos en mucho más fuertes. Porque yo pensé que no iba, o sea, yo sabía que era fuerte, pero no sabía hasta qué punto era. Porque yo no pensé que iba a ser capaz de hacer las cosas que llegué a hacer. Eso es cierto. Nunca pensé que iba a llegar a hacer las cosas que llegué a hacer. Bueno, papel y boli. Venga, que os voy a poner a trabajar. Eh, Eso sí, os voy a dar un montón de cosas, pero ser sinceros. Importantes que no sé, para hacer esto, yo os lo voy a dar, no para hacer ahora, porque vais a tener que pensar y ser completamente sinceros y sinceras, ¿vale? Vale. Vamos a comenzar por el principio, es decir, vamos a ir a la infancia, ¿vale? Es decir, ¿cómo solíais responder cuando erais pequeños?
cuando os hacían, pues no sé, cuando queríais algo, un ejemplo, cuando queríais algo y no os lo daban, ¿cómo solíais responder? Pues he ahí. Muchas gracias, María. Cuando lo tengáis y queráis la siguiente, me lo decís. Vale, siguiente. Cuando erais también pequeños. Todo esto, este ejercicio, todo es en la infancia. ¿Cómo solíais expresar vuestras emociones? ¿Vale? Y mientras anotáis, yo bebo. Pues yo no me conformaba. Me conformaba cuando empezó a nacer mi hermana. Y luego ya, entonces ahí ya nada. Muchas gracias, Cris. O Cris, Pilar. Uy, es que tengo problemas con las tecnologías hoy. No me dejan escribir. Es que cuando te lo diga, te vas a reír de mí después. Ya verás. Vale. La tercera. ¿Cómo reaccionaban los adultos que os rodeaban cuando expresabais vuestras emociones? Deja aquí. La siguiente. ¿En qué se parece tu forma infantil y tu forma adulta de expresar y procesar las emociones? Repito. ¿En qué se parece tu forma infantil y tu forma adulta de expresar y procesar tus emociones? ¿En qué se parece tu forma infantil y tu forma adulta de expresar y procesar las emociones? Gracias, Pilar. La quinta. ¿Sentías que se te escuchaba en tu infancia? Siguiente. Los adultos cuando expresabas ideas, pensamientos, sentimientos o preocupaciones, ¿cómo reaccionaban? Los adultos cuando expresabas
ideas, pensamientos, sentimientos o preocupaciones, ¿cómo reaccionaban? La siguiente, ¿cómo te hubiera gustado que respondieran? Y ahora de adulto, ¿cómo reaccionan los demás cuando lo haces? ¿Y qué cambiarías? Sí. Ah, me salté esta. Vale. Ah, me he saltado dos. Bueno, vale. Te hubieran respondido. ¿Cómo lo hacen? ¿No? Sí. ¿Qué cambiarías? ¿Qué impacto crees que ha tenido las respuestas de tu infancia en tu vida adulta? Bueno, pues contestando este cuestionario más o menos, por ahí podemos saber el cómo reaccionamos, sobre todo en algunas respuestas, en algunas, de cómo, según algunas reacciones que tenemos en la infancia, eh, sobre todo por ejemplo, que nos pone cómo nos expresábamos cuando éramos niños y cómo nos expresamos ahora también de adultos. A veces, pues es de la misma forma. O cómo las personas cuando éramos pequeños y decíamos o te decían el simple cállate, o nos lo siguen contestando, por ejemplo, en familias que te dicen exactamente eso, o lo siguen diciendo, pues muchas veces se sigue manteniendo y en el inconsciente sigue quedando. Y, y a medida que vas creciendo a nivel laboral, eso se sigue manteniendo. Pues ese tipo de cosas influyen en el inconsciente. Pues eso hay que trabajarlo, aunque pensemos que no. Cosas bueno, y algo que creo que primero tenemos que trabajar las anteriores y luego, pues, luego también ver nuestra visión desde qué creemos que sería, bueno, pues la repercusión que tendría desde nuestro punto de vista en nuestra vida adulta.
que luego también sería, si tenemos a alguien cercano que tengamos mucha confianza, el decir, bueno, yo te enseño esto que tú quieres, porque yo a veces, yo tengo una amiga que tengo mucha confianza y me conoce desde hace años, que yo le digo, oyes, mira, en este punto de vista, bueno, en esto, dame tu punto de vista. ¿Tú crees que mi visión es correcta? Yo tengo a una amiga que yo muchas veces le pregunto, em, eh, pues su punto de vista, para tener dos confrontaciones, ¿no? Porque evidentemente no siempre mi punto de vista es la correcta y la verdad que su visión me aclara muchas veces muchas cosas y eso para mí me da pues mucha idea. Todo lo que nos estamos expresando nuestras emociones. Ya te digo, y no solo las nuestras, sino cuando las expresábamos o no nos las dejaban expresar y lo que decían los demás de ellos. O sea, sobre todo nuestros mayores, que era eso. Vale, ahora un ejercicio que tengo para gestionar el rechazo, que yo creo que también el trabajarlo, yo creo que es importante. Y tanto que es generacional. Bueno, uf, pero muchísimo, muchísimo. Para trabajar el rechazo, yo creo, son 4 preguntas, nada más. Por supuesto que es desaprender y volver a aprender, pero yo siempre digo que es como borrar la memoria de un ordenador y hacer un reseteo y volver a grabar el disco. Exactamente igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, cambiar, porque tenemos la oportunidad de, pues de cambiar ciertos patrones y porque tenemos un montón de experiencias, entonces tenemos que cambiar esos patrones, modificarlos y reconducir. Y es lo bueno que tenemos para hacerlo, ni más ni menos. Bueno, os voy a poner 4 preguntas para modular lo que es el rechazo, porque la herida del rechazo a nosotros digamos que se nos abre bastante, ¿no? Entonces, ante un rechazo, mi primera reacción suele ser, porque no solo con nuestra llama se nos abre la herida del rechazo, sino que no solo, luego después también con amistades, con cuestiones laborales, se te va a estar abriendo continuamente. O sea, pero continuamente se te va a estar abriendo. Entonces yo creo que a la persona que se le abra va a tener que estar examinándola constantemente con cualquier acción. Entonces yo creo que sería bueno el que lo examine puntiagudamente. A mí antes, yo cuando conocí a esta persona, o sea, a mi DM, yo incluso se lo comenté a él, digo yo no sé por qué se me abre esta herida cuando ya la he sanado hace, pero mogollón de años. Y no tengo ni idea. Y él me decía, pues no tengo, digo, pues si no lo sabes tú, digo yo, pues sí que no lo sé. Además, es que yo lo he sufrido en la adolescencia, lo traté, digo yo, pues que ahora, y además se lo dije, además a mi edad, yo es que lo tengo más que superado, pero es que no tengo ni idea. Y estuvimos hablando, pero no sé cuánto tiempo por teléfono. Y hasta, pues no lo sé, hasta creo que me eché a llorar por el teléfono. Y me pareció, pero la cosa más gilipollas perdón por la palabra que se me ha escapado, me pareció la cosa más tonta que podía haber. Y, y fue una cosa, eh, pero algo que tenía en la adolescencia y a mi edad. Y yo dije, pero ¿esto a qué viene? Y era algo con referencia al cuerpo, y digo yo, ¿eh? Y dije yo, ¿y a mi edad esto?
Y el rechazo, digo yo algo que tengo, ¿cómo se llama?, superado hace muchísimo tiempo, digo yo, la persona que quiera estar conmigo, que quiera estar conmigo, pues perfecto y estupendo. Y el que no, cuando soy yo quien da puerta, siempre. O sea, y no sabía por qué, y se lo había comentado, digo, yo no sé por qué me viene a mí esta herida. Y completamente te van a estar recordando heridas de atrás. Incluso puedes tener 70 años y venirte pues una herida de cuando tenías 5. O sea, vas a estar continuamente. A mí en el trabajo me están mostrando cada 5, yo qué sé, en una semana me dan la enhorabuena por algo. Jesús, no sé lo que se me ha caído. Y a la semana siguiente yo ya digo, uy, tengo que ir con pies de plomo porque va a venir seguramente que algo estás justo. Me van a mostrar otra cosa. Y yo digo, ¿ves? Es que tengo que ir con pies de plomo. O sea, porque me van a mostrar otra cosilla. O sea, es que siempre es algo que tienes que estar ahí mirando constantemente. O sea, es un estar estudiando continuamente. O sea, exactamente, no es tomarlo personal, ni todo justo. Yo no me lo tomo personal y cuando me hablan en el trabajo, yo al principio me cabreaba y me lo tomaba personal. Ahora, ¿qué va? No me lo tomo personal ni nada. Y a veces me dicen, es que no me lo tomo personal. Digo yo, tú tienes tu herida, tú hablas, es que las personas hablan desde la herida, cuando no están trabajadas. Eh, yo no, yo estoy trabajada, yo sé lo que he trabajado en mí y, y yo no me tomo nada personal. Y sé cuando la persona que tengo enfrente sí habla desde su herida. Eh, y cuando me dice algo, sé cuando me dice algo personal o cuando no. Vale. Otra pregunta para hacer para gestionar el rechazo es, normalmente el rechazo me hace sentirme, ¿y cómo te hace sentir pues algo que te van a decir personal en esa acción en cuestión? ¿Cómo te hace sentir? Y otra sería, el miedo más profundo que siento ante un rechazo es exactamente. Cuando estamos trabajados, no reaccionamos de la misma forma. Justo, exactamente. Es que cuando estamos trabajados no reaccionamos de la misma forma. Y ojo, que eso también sí que lo he observado. La persona que no está trabajada y ve que tú no reaccionas, reacciona peor. Por lo menos es lo que me ha pasado a mí. El que tú estés impasivo y no reacciones, por lo menos las personas que están delante de mí se cabrean. O sea, pero es que no te... No, ¿por qué me va a cabrear? O sea, a mí no me cabrea, pues no me sienta mal de que tú tengas esa reacción, cada uno reacciona como tal, pues ya está. Entonces es eso. Y otra cosa, este miedo nace ¿de dónde nace ese miedo que tú tienes? Para, o sea, para saber si ese miedo es real, de dónde viene ese miedo y para poder trabajarlo. Porque claro, cuando rechazamos algo, nos puede generar un miedo eh, y tenemos que trabajar las dos cosas, el rechazo y el miedo. Y entonces, pues para trabajarlo, las dos cosas. Y, y eso. Es dos cocinas para trabajar. Y no sé si, como ya ha llegado a las 9, no sé si Pilar quiere que haga otro más o me vaya o no sé lo que quiere. Muchas gracias, Pilar. Exacto. Pues tú me dirás, Pilar, ¿tienes algo? Ah,
Pues tengo otro, por ejemplo, que es que le llaman enfrentarse a verdades incómodas, que es para recordarnos que es como una especie de tabla para identificar conductas y sentimientos. Entonces, tendríamos que hacer en la primera columna, poner lo que solemos evitar de nuestra persona, lo que nos resulta incómodo de afrontar, ¿vale? El ejemplo sería, cuando alguien tiene algo que yo deseo, pues siento envidia o me siento intimidado. Eso es un ejemplo, ¿no? Es decir, en la segunda columna, pues tendríamos que poner en el momento lo que centra la atención y qué sentimientos nos afloran. Un ejemplo, pues me siento con respecto a lo que el ejemplo anterior de que alguien tiene algo que yo deseo y sentía envidia o intimidación. ¿Qué sentimientos me afloran? Pues me siente vergüenza, o sea, me da vergüenza y me da envidia, o me da malestar, porque me da envidia, evidentemente. Entonces, pues me da vergüenza y malestar el tener envidia. Y en la tercera columna, ¿cómo se refleja esta actitud que yo tengo hacia los demás, es decir, hacia el exterior? Pues con el ejemplo, es decir, que suelo juzgar y criticar a la persona pues que me intimida. Es decir, eh, pues si Pedro eh, tiene un coche que se ha comprado, que es el último modelo y me encanta, pero yo no puedo tenerlo, ¿qué hago? Pero mira, Pedro, ¿en qué se gasta el dinero? Y no podría tenerlo guardado en la cuenta corriente en lugar de gastárselo. ¿Qué solemos hacer? Criticar a la persona. Porque a lo mejor Pedro no se ha gastado ni un duro. A lo mejor, pues yo qué sé, se lo ha regalado su padrino, porque ha venido, yo qué sé, de las Américas y se lo ha regalado, o porque le ha tocado la lotería, le ha tocado un premio y le han regalado un coche, por ejemplo. Es que no tenemos ni la idea, no tenemos ni idea de la situación de la otra persona, que es lo que nos solemos hacer, que eh, no sabemos de las situaciones de las otras personas y solemos juzgar, que ahí está la mitad de las cuestiones, el juzgar. Y entonces tenemos que enfrentarnos a las verdades incómodas. Y en este proceso de llamas, así, verdades incómodas, tenemos que enfrentarnos a muchas verdades incómodas. Y tendríamos que hacer esta tabla, pero muchas veces, la verdad. Y tener que ser completamente sinceros muchas veces. Y no lo somos. Y no lo somos por miedos, por enfrentar, pero miedos a la verdad, a nuestra verdad, a la verdad de la otra parte y y yo creo que a un montón de creencias irracionales que tenemos en la cabeza. Entonces eso. Y creo que por mi parte ya está, porque si no me enrollo como una paz. Y mil gracias. Y perdón por los posibles fallos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias, Pilar. La última pregunta es cómo se refleja la actitud, o sea, mi actitud ante el exterior, hacia el exterior. Y el ejemplo es que solemos juzgar y criticar a las personas.
¿Alguna pregunta más?